herramientas a gasolina. A diferencia del carburador convencional, este incorpora una bomba de combustible de diafragma en la parte superior y una membrana en la parte inferior que reemplaza al flotador tradicional. La bomba requiere un flujo de aire pulsante y variable para funcionar, proporcionado por un racor en la tapa superior conectado al cárter del motor. En el lado izquierdo, hay dos tornillos para ajustar la cantidad de combustible y en el derecho, la entrada de combustible. Debajo, se encuentran las palancas de aire y acelerador. Una junta de goma se ubica bajo la cubierta superior del carburador, seguida de una capa de testolita flexible que divide el espacio en varias cámaras, de entrada, derivación, escape y salida del filtro de combustible. La fibra de vidrio flexible actúa como membrana y válvulas de mariposa. Cuando el pistón del motor sube, crea un vacío en el cárter que actúa sobre la membrana en la cámara de derivación, doblándola y permitiendo que el combustible se mueva hacia la zona de baja presión. El combustible dobla la válvula de admisión y llena la cámara de derivación. Cuando el pistón baja, se genera una presión positiva en el cárter que empuja el diafragma de la bomba hacia abajo, transfiriendo presión al combustible en la cámara de derivación. La presión del combustible cierra la válvula de admisión y abre la de escape, moviendo el combustible hacia la cámara con el colador. Este proceso se repite miles de veces por segundo, manteniendo una presión constante en el canal con el filtro, que suministra combustible a la cámara de combustible inferior. Aquí, la membrana reemplaza al flotador tradicional. La cámara de combustible se cierra con una tapa de acero con un orificio que comunica la membrana con la atmósfera. La membrana y la almohadilla cierran la aguja de combustible, el balancín de agujas, el resorte y la válvula de boquilla. El canal de combustible al ralentí y a velocidad media se regula con un tornillo marcado con L. Este canal tiene tres salidas al difusor del carburador. El primer orificio, detrás de la válvula de mariposa, alimenta el motor al ralentí, y los otros dos se activan al abrirse el acelerador. El canal principal de combustible, regulado por el tornillo H, conduce a una válvula de retención que permite el paso del combustible al difusor. Esta válvula, llamada válvula de boquilla, incluye una arandela de sellado de goma que permite la entrada de combustible al difusor y evita la entrada de aire en la cámara de combustible. Para arrancar un motor frío, se cierra el estrangulador, creando un vacío máximo en el difusor y acelerando el llenado de la cámara de combustible. La aguja de corte de combustible, sostenida por un resorte y el balancín, bloquea el suministro de combustible. Durante el arranque, el vacío en el difusor y la cámara de combustible dobla la membrana inferior hacia adentro, presionando el balancín y superando el resorte. La aguja se abre y el combustible llena la cámara. La presión en la cámara aumenta, arqueando la membrana en la dirección opuesta y cerrando el suministro de combustible. El proceso se repite. Cuando el motor arranca, el estrangulador se abre y el motor funciona. A ralentí, el combustible se suministra a través de uno o más orificios debajo del acelerador, dependiendo de su apertura. Cuando la compuerta está cerrada, el vacío se desplaza al último orificio en la dirección del flujo de aire. El combustible, presionado por la atmósfera, se mueve hacia la zona de baja presión. Al abrirse la válvula de mariposa, el vacío cambia y aumenta, activando los otros dos orificios. Cuando el acelerador se abre completamente, se crea un vacío por encima de la válvula de boquilla. La presión del combustible abre la válvula de retención y el combustible entra al difusor, mezclándose con el aire para formar una mezcla que alimenta el motor a la velocidad de funcionamiento. Al cerrar el acelerador, el vacío se desplaza nuevamente hacia los orificios de ralentí y la presión atmosférica actúa sobre la arandela de la válvula del inyector, bloqueando la boquilla y evitando que la cámara de combustible se ventile. Sin esta válvula, el aire entraría por el canal principal de combustible, afectando el funcionamiento del carburador. Esto puede ocurrir si la arandela de sellado se atasca en la posición abierta o si se atasca cortando el suministro principal de combustible, deteniendo el motor al abrir el acelerador. Es esencial mantener el carburador limpio y montarlo con cuidado para evitar que la bomba deje de bombear gasolina debido a partículas pequeñas debajo del pétalo de la válvula. La malla del filtro puede obstruirse, bloqueando el paso del combustible. También es importante revisar las membranas, que pueden romperse.
Por defecto, los tornillos de ajuste L y H deben retroceder 1,5 vueltas después de apretarlos. En mi motosierra china, el ajuste de fábrica era 1 vuelta para el tornillo L y 1,25 vueltas para el tornillo H. Eso es todo, gracias por ver.